Resumen de la Biblia del libro Efesios. Parte número 8. Vivir de manera digna del llamado. Capítulo 4, versículo 1 al 16. Introducción. Cuando Dios llama a una persona, no solo la invita a creer, sino a vivir de una manera que refleje ese llamado. La fe cristiana no es simplemente una confesión verbal ni una adhesión religiosa, es una vida que se expresa en conducta, carácter y propósito. El apóstol Pablo, escribiendo desde prisión, exhorta a los creyentes a vivir de forma digna de la gracia que han recibido. Desde su condición de encarcelado por causa del Evangelio, Pablo habla con autoridad espiritual y con profundo amor pastoral, recordándonos que el Evangelio no solo cambia nuestro destino eterno, sino también nuestra manera de vivir aquí y ahora. Vivir de manera digna del llamado significa permitir que la obra de Cristo se manifieste en nuestra forma de pensar, relacionarnos y actuar. No se trata de apariencia religiosa, rituales externos ni esfuerzos humanos desconectados de Dios. Se trata de una vida transformada desde adentro hacia afuera, moldeada por Cristo y dirigida por el Espíritu Santo. Es una vida marcada por unidad, humildad, mansedumbre, paciencia, amor fraternal y crecimiento espiritual constante. En Efesios 4, versículo 1 al 16, Pablo nos presenta una verdad poderosa y profunda. Hemos sido llamados a formar parte de un solo cuerpo, guiados por un mismo espíritu, sostenidos por una misma fe y bajo el señorío de un mismo Señor. No caminamos solos, no vivimos una fe individualista, formamos parte de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, donde cada creyente tiene un lugar, una función y una responsabilidad. Este pasaje nos enseña cómo debe vivir la Iglesia y cada creyente en respuesta al llamado divino. Nos recuerda que la verdadera espiritualidad se evidencia en la unidad, en el servicio, en la madurez y en el compromiso con Cristo. Aquí encontramos una invitación clara, vivir de tal manera que nuestra vida refleje la grandeza del Dios que nos llamó, para que la Iglesia sea fuerte, unida y llena de la plenitud de Cristo. Llamados a vivir con dignidad. Pablo comienza exhortando: Os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Estas no son palabras frías ni una orden seca. Pablo ruega, suplica, apela al corazón de los creyentes para que comprendan la grandeza del llamado que Dios les ha otorgado. Ser hijos de Dios, ser parte de su pueblo, haber sido redimidos por Cristo y sellados por el Espíritu Santo no es algo pequeño. Es un privilegio glorioso que debe reflejarse en la manera en que vivimos. Vivir de manera digna significa que nuestra conducta esté alineada con nuestra identidad en Cristo. No vivimos para agradarnos a nosotros mismos ni para seguir el patrón del mundo, sino para honrar a aquel que nos salvó. El llamado de Dios no es solo una invitación a recibir bendiciones, sino a caminar en responsabilidad espiritual, mostrando en la vida diaria la transformación que Él ha producido en nosotros. Este andar digno se manifiesta en actitudes específicas que Pablo menciona: humildad, mansedumbre, paciencia y amor. La humildad nos recuerda quiénes somos sin Cristo y quiénes somos gracias a Él. Nos libra del orgullo espiritual y de la autosuficiencia, ayudándonos a reconocer que todo lo que tenemos proviene de la gracia de Dios. La mansedumbre no es debilidad, sino fuerza bajo control. Es la actitud de quien, aun teniendo razón o posición, elige actuar con dulzura y sensibilidad, reflejando el carácter de Jesús. La paciencia nos permite soportar procesos, tiempos difíciles y debilidades ajenas sin rendirnos. Nos ayuda a entender que, así como Dios tiene paciencia con nosotros, también debemos tenerla con los demás. Y el amor es el vínculo que sostiene todo. No un amor superficial, sino el amor de Cristo que acepta, perdona, sirve y busca el bien del otro. Por eso Pablo nos llama a soportarnos unos a otros en amor, entendiendo que todos estamos en proceso de formación espiritual, que nadie está completo, y que la Iglesia es una familia en la que aprendemos, crecemos y nos edificamos mutuamente. La vida cristiana no se sostiene solo en palabras, doctrinas aprendidas o discursos elocuentes. Se evidencia en la forma en que tratamos a los demás, en la manera en que respondemos a las pruebas, en cómo actuamos cuando nadie nos ve, y en cómo reflejamos el carácter de Cristo en lo cotidiano. Vivir de manera digna del llamado es permitir que Jesús se vea en nuestra vida, para que otros puedan conocerlo a través de nosotros. Un solo cuerpo, una misma fe. Después de llamar a los creyentes a vivir de manera digna del llamado, Pablo dirige la atención hacia uno de los pilares más importantes de la vida cristiana,
La unidad. No cualquier unidad, sino una unidad espiritual, profunda, fundamentada en las verdades eternas del Evangelio. Por eso declara con firmeza: un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Con esto, Pablo nos recuerda que la Iglesia no es una institución humana, ni una organización religiosa construida por hombres. La Iglesia es un cuerpo vivo, donde Cristo es la cabeza y cada creyente es un miembro esencial. No somos unidades independientes, sino partes de un mismo organismo espiritual. Cuando uno sufre, todos sufren; cuando uno se levanta, todos se fortalecen. Hay un solo Espíritu, el Espíritu Santo, quien habita en cada creyente y es el que da vida, guía, consuela, corrige y fortalece a la Iglesia. No hay varios espíritus, no hay varias fuentes de verdad. Hay un único Espíritu que obra de manera santa y perfecta en todos los hijos de Dios. Reconocemos a un solo Señor, Jesucristo. Él es el centro de la fe, la autoridad suprema y el fundamento de nuestra salvación. No seguimos tradiciones humanas, ni líderes terrenales, sino al Señor que dio su vida en la cruz y resucitó para darnos vida eterna. Compartimos una sola fe, no porque todos pensemos exactamente igual en todo, sino porque creemos en el mismo mensaje central, que Cristo salva, perdona, transforma y reina. Esa fe nos une más allá de culturas, idiomas, edades y trasfondos. Participamos de un solo bautismo, señal de nuestra identificación con Cristo, símbolo de una nueva vida en Él. Representa que hemos sido limpiados, apartados y añadidos al pueblo de Dios. Y sobre todo, tenemos un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Él no es exclusivo de un grupo particular, sino Padre de todos los que han creído en Cristo. Nos une bajo su amor, su cuidado y su propósito eterno. Sin embargo, Pablo deja claro que la unidad no es uniformidad. No significa que todos pensemos igual en todo, que actuemos igual o que tengamos las mismas funciones. La unidad bíblica no borra la diversidad, sino que la ordena bajo el señorío de Cristo. Cada creyente es diferente, pero todos caminamos bajo la misma verdad, guiados por el mismo Dios. La Iglesia no es simplemente un grupo de personas que se reúnen por costumbre religiosa. Es una familia espiritual, unida no por intereses humanos, sino por la sangre de Cristo, por la obra del Espíritu Santo y por el propósito eterno del Padre. Ser parte de este un solo cuerpo es un privilegio y una responsabilidad. Significa proteger la unidad, amar al hermano, evitar divisiones innecesarias, valorar a cada miembro y recordar siempre que fuimos llamados a vivir juntos, no aislados, en gracia, no en competencia, en amor, no en rivalidad. La verdadera unidad glorifica a Dios y demuestra al mundo que Cristo vive en su Iglesia. Dones para edificar, no para dividir. Después de hablar de la unidad del cuerpo de Cristo, Pablo explica cómo esa unidad se vive de manera práctica, a través de los dones espirituales que Cristo ha entregado a su Iglesia. Estos dones no son adornos espirituales ni trofeos personales, son herramientas divinas para construir, fortalecer y hacer crecer al pueblo de Dios. La Biblia nos enseña que Cristo, al ascender, repartió dones a los hombres. Esto significa que cada capacidad espiritual, cada talento, cada ministerio dentro de la Iglesia proviene directamente de Él. No nacen del orgullo humano ni de la superioridad de unos sobre otros, sino de la gracia del Señor. Dios establece ministerios con un propósito claro. Para equipar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Algunos enseñan, otros pastorean, otros exhortan, otros sirven, otros animan, otros interceden. Todos, sin excepción, son necesarios. En el diseño de Dios, no existe creyente sin propósito ni miembro sin función. Cada don tiene una misión: formar creyentes maduros, fortalecer la fe, afirmar la verdad, consolar al afligido, guiar al que duda y apoyar al que cae. Por eso, los dones nunca deben usarse para competencia, rivalidad o orgullo espiritual. No fueron dados para dividir, señalar, controlar o producir superioridad espiritual, sino para unir, sanar y edificar. La Iglesia crece correctamente cuando cada creyente comprende que es parte activa del cuerpo. No todos tendrán el mismo rol, pero todos tienen un rol valioso.
Nadie está de más. Nadie es inútil. Nadie es insignificante. Cada miembro aporta algo que otro no puede aportar. Cuando cada persona sirve donde Dios la ha colocado, cuando se ora, se ministra, se enseña, se anima y se trabaja en unidad, el cuerpo crece sano, fuerte y firme. La iglesia se vuelve estable, madura, firme en la verdad y llena de amor. Entonces deja de ser una congregación frágil y se convierte en una comunidad que refleja la gloria de Cristo. El propósito final de los dones no es el reconocimiento humano, sino que Cristo sea exaltado y que su iglesia alcance la plenitud para la cual fue creada. Una iglesia donde los dones se usan correctamente, es una iglesia viva, unida y poderosa en las manos de Dios. Caminando hacia la madurez espiritual. El propósito de Dios nunca ha sido que sus hijos permanezcan inmaduros espiritualmente. La fe no es un estado estático, sino un camino de crecimiento continuo. Por eso, Pablo advierte que no debemos ser como niños fluctuantes, fácilmente influenciados, confundidos o arrastrados por cualquier enseñanza, emoción o idea humana. La inmadurez espiritual nos vuelve vulnerables al engaño, a la inestabilidad y a la duda. La madurez espiritual no llega automáticamente con los años de congregarse, sino con una vida rendida a Cristo y formada por su palabra. Crecer espiritualmente significa avanzar, dejar etapas infantiles de fe, asumir responsabilidad como creyentes y permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter. La madurez espiritual se alcanza cuando crecemos en el conocimiento de Cristo. No se trata solo de información bíblica, sino de una relación profunda con Él. Cuanto más conocemos a Cristo, más entendemos su voluntad, su corazón y su propósito para nuestra vida. Permanecemos firmes en la verdad. En un mundo lleno de confusión espiritual, filosofías engañosas y doctrinas distorsionadas, la verdad de Dios es nuestro ancla. Un creyente maduro no se deja llevar por modas espirituales, sino que se sostiene en la palabra con convicción. Aprendemos a amar correctamente. La madurez no se mide solo por conocimiento, sino por amor. Amar con paciencia, misericordia, perdón, humildad y verdad. Amar como Cristo amó. El amor genuino edifica, sana y une. Decidimos vivir conforme a la palabra. La madurez se evidencia en la obediencia. No basta con saber lo que Dios dice, debemos vivirlo. Cada decisión alineada con la voluntad de Dios fortalece nuestra fe y nos hace más semejantes a Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia, y cada creyente es un miembro vivo. Esto significa que nuestro crecimiento no depende de nuestra voluntad únicamente, sino de nuestra conexión constante con Él. Cuando permanecemos unidos a Cristo, recibimos dirección, vida, equilibrio y propósito. Separados de Él, nos debilitamos; conectados a Él, crecemos sanos y firmes. La madurez espiritual no es un ideal inalcanzable, sino el destino que Dios desea para todos sus hijos. Es vivir una fe sólida, estable, consciente, llena de amor y arraigada en Cristo. Solo así la Iglesia puede cumplir su misión y reflejar verdaderamente la gloria de Dios en el mundo. Conclusión. Vivir de manera digna del llamado es un desafío, pero también uno de los mayores privilegios que un creyente puede tener. No fuimos llamados a una vida común, sino a reflejar el carácter de Cristo en cada área de nuestra existencia. Dios nos ha unido como un solo cuerpo, bajo un solo Señor, guiados por un solo Espíritu, y nos ha colocado dentro de su Iglesia con un propósito eterno. En su gracia, Él nos ha dado dones, capacidades y ministerios no para orgullo personal, sino para servir, edificar, fortalecer y hacer crecer el cuerpo de Cristo. Cada creyente tiene un lugar, un propósito y una responsabilidad dentro de la Iglesia. Cuando entendemos esto, dejamos de vivir para nosotros mismos y comenzamos a vivir para la gloria de Dios y el bienestar de los demás. Este pasaje nos invita a caminar con humildad, mansedumbre, paciencia, amor y unidad. Nos llama a proteger la armonía de la Iglesia, a valorar la fe que compartimos y a rechazar toda división que destruya lo que Cristo compró con su sangre. También nos desafía a buscar madurez espiritual, estabilidad en la verdad y crecimiento constante en Cristo, nuestra cabeza y fuente de vida. Vivir dignamente del llamado significa permitir que el Evangelio no solo esté en nuestra boca, sino en nuestra conducta, nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestro carácter.
Significa que el mundo pueda ver a Cristo a través de nuestra manera de vivir. Que cada día recordemos esta gran verdad: hemos sido llamados por Dios, y nuestra vida debe reflejar su gracia, su amor y su gloria. Que caminemos firmes en la fe, unidos en el Espíritu y comprometidos con la misión de Cristo, hasta que todos lleguemos a la plena madurez en Él.